Hola hermanos, buenas noches. Es un gusto una vez más estar con ustedes en esta reunión de oración, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que Él sea el que dirija nuestras oraciones, porque muchas veces la palabra de Dios dice que no sabemos cómo hemos de pedir, muchas veces no sabemos qué es lo que nos conviene. Hoy en día las necesidades modernas nos llevan a un materialismo donde pensamos que lo más importante son las cosas materiales, son las cosas económicas, son las cosas que la Biblia dice que son efímeras, que muchas veces, bueno, más bien nos dice que las cosas de este mundo no van a durar, van a pasar, y sin embargo debemos de preocuparnos por las cosas espirituales. Como recordarán, estamos viendo los frutos del Espíritu. Hemos visto el amor, el gozo, la paz. Todos nos hemos dado cuenta que estos frutos del Espíritu provienen de una relación con el Espíritu Santo, de una relación con Dios. No provienen porque alguien sea muy sabio, muy inteligente, o porque alguien es capaz de discernir o tener un entendimiento superior. No, estas características provienen de tener una relación con Dios, provienen de Dios, nacen de Dios, es para nuestra vida, pero es para llevar fruto a Dios, ¿verdad? De tal manera que la paciencia hoy en día es una característica que el mundo no la tiene. Hoy en día la paciencia en el mundo es algo que realmente ha venido a disminuir muchísimo, ¿verdad? Hoy en día todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneo, no nos gusta esperar por nada, queremos tener las cosas al momento. Antes había que esperar por todo, ¿verdad? Antes todo tenía su proceso, todo tenía su tiempo y tenía uno que aprender a esperar. Hoy en día no, hoy en día si tú quieres algo puedes ir y tenerlo y inmediatamente te lo dan, lo pagas y te lo dan, ¿verdad? Y muchas veces aunque no lo pagues, simplemente con una tarjeta de crédito te pueden dar lo que quieras. Y esto nos ha hecho impacientes, eso nos ha hecho querer las cosas inmediatas, ¿verdad? Hemos llegado a la comida instantánea, hemos llegado al disfrute la hora y páguelo después, o viaje ahora y pague después. Hay muchas circunstancias que a este mundo lo ha estado llevando a que todo sea instantáneo. En la Biblia no es así. Desgraciadamente este estilo de vida se ha inculcado dentro de la iglesia, de tal manera que queremos ver los cambios en nuestra vida de un momento a otro, los cambios en nuestra pareja, los cambios en nuestros hijos, los cambios en nuestra relación, ¿verdad? Queremos que nuestra vida mejore de un momento para otro, como si esto fuera mágico, ¿verdad? Y decíamos que este estilo de vida se ha metido en la iglesia porque hay pseudo iglesias o pseudo ministros que lo ofrecen. Ven y tu vida Dios la transforma en un instante, ven y Dios resuelve tus problemas económicos, ven y hacen un montón de promesas instantáneas que piensan que por llegar y hacer la oración al otro día van a amanecer de una manera diferente y no es el caso. Dios siempre trabaja con procesos, Dios siempre trabaja de adentro para afuera, porque lo que el Señor quiere cambiar primeramente es tu corazón, para que después de que cambie tu corazón y ves tener una relación con Dios, entonces empieces a caminar delante de Dios y las cosas empiecen a cambiar, empiecen a fluir, empiecen a ser diferentes. Pero hoy en día tú eres alguien que tiene que esperar y no, ¿verdad? No le gusta. Todos quieren llegar al restaurante y sentándose prácticamente quieren que la comida que esté servida, ¿verdad? O vas a hacer un trámite y quieres que parándote luego llegues y te atienda. Y hoy en día la gente piensa que la iglesia es igual. La gente piensa que llega a la iglesia y inmediatamente todo el mundo va a correr a ver qué se le ofrece, qué necesita, qué quiere, en qué se le puede servir. Y mucha gente llega a la iglesia esperando eso, un buen servicio, esperando que tanto el ministro como los hermanos y como Dios mismo le brinde un buen servicio a él, porque él no tiene tiempo de esperar, él no tiene tiempo de los procesos de Dios. Y nada más alejado que la realidad, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, como hombres como David, en los que Dios se le presenta a los 17, 16 años y le dice que va a ser rey de Israel y pasa más de 23, 25 años para que se cumpla esa promesa. Y en ese instante David es perseguido primeramente es despreciado por sus hermanos, luego es perseguido por el rey, luego es desechado por el rey, y luego las tribus, ¿verdad? Unas que quieren que reine, otras que no reine. Y en cualquier momento podría haber dicho David, oye Señor, pues no que me prometiste que yo iba a reinar y ahora Saúl quiere matarme, ahora Saúl me anda persiguiendo y infinidad de cosas, ¿verdad? Pero más sin embargo David supo esperar en Dios
Y los resultados ahí está, lo que Dios prometió, Dios lo cumplió, pero a su tiempo. De José de la misma manera. José igual a los 17 años, Dios le promete que va a reinar sobre sus hermanos y igual tiene que pasar más de 20 años para que este hecho se vuelva una realidad en la vida de José. ¿Por qué Dios hace una promesa y después tarda el tiempo? Porque Dios, después de que te hace la promesa, empieza a trabajar contigo, empieza a trabajar en tu carácter, en qué es lo que te hace falta cambiar para que esa promesa sea una realidad en tu vida, ¿verdad? Imagínate que a los 17 años Dios vuelve a José, el segundo hombre más importante de Egipto. Con 17 años posiblemente José se hubiera perdido, se hubiera crecido, se hubiera envanecido, hubiera empezado a hacer y deshacer muchas tonterías lejos del orden de Dios. Igual David, imagínate que a los 17, 18 años David se ha proclamado rey sin tener la madurez, sin tener la responsabilidad, sin tener ese conocimiento de Dios, de haberlo buscado en batalla, haber sido salvado muchas veces de la muerte por parte de Dios. No hubiera sido el rey que llegó a ser David, ¿verdad? Por eso hoy en día, muchas veces cuando Dios te ha hecho una promesa y pasa el tiempo, es porque Dios está trabajando contigo, porque hay algo que estorba esa promesa, todavía hay algo en ti que no está capacitado para administrar la bendición de Dios. Y muchas veces si decimos, no, Señor, pues ¿por qué no suceden las cosas? Pues esencialmente es por ti, porque no estás capacitado para la bendición de Dios, ¿verdad? Y infinidad de ejemplos, podemos poner a Abraham, ¿verdad? Abraham, a los cuantos años Dios le promete un hijo y después de 20 y tantos, 30 años tiene a su hijo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Dios tratando con Abraham para que Abraham llegase a la madurez que Dios necesitaba de Abraham. Porque imagínate, hacia los 100 años que lo tuvo, todavía Isaac era un motivo de tal vez quererlo más que a Dios, ¿verdad? Y una competencia sobre a quién amaba más, a Dios o a Isaac. Imagínate, si lo tiene más joven, posiblemente no hubiera brincado esta prueba. Así es que, mis hermanos, debemos de aprender a esperar. Si Dios no nos está dando las promesas que nos ha dado, es porque lo más seguro es que nosotros hay algo que no está bien todavía, que tenemos que trabajar. Por eso la paciencia es muy importante. Mira, aquí en el diccionario de la lengua española, la palabra paciencia se describe como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Cuando estamos en la prueba, mi hermano, ya estamos en la prueba, o sea, estamos ahí. Hay dos formas de pasar por esa prueba: soportando y aguantar, o exasperarte y gritar y patalear y luchar contra Dios y luchar contra el mundo, o simplemente aceptarlo y avanzar. Por eso la Real Academia Española dice la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Este algo para nosotros es la prueba. Cuando Dios nos va probando para crecer más espiritualmente, ¿cuántas veces Dios no nos ha metido en una prueba y empezamos a brincar, empezamos a saltar, empezamos a poner nuestras condiciones, ¿verdad? Entonces no pasamos, todos no estamos teniendo paciencia. Es lo que dice una vez más, la capacidad de padecer o soportar las pruebas sin alterarse. Tú te alteras en las pruebas, ahí está la respuesta, porque luego Dios no nos da lo que nos ha prometido todavía, porque todavía no estamos capaces, ¿verdad? Y también la facultad para saber esperar cuando algo se desea mucho. Mira, si tú no desearas algo, pues si lo recibes ahorita, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, pues no te afectaría, ¿no? Pero cuando tú realmente quieres algo, lo quisieras tenerlo ya. Entonces aquí la Real Academia dice que la facultad de saber esperar algo cuando se desea mucho. ¿Qué es lo que tú esperas en Dios? ¿Qué es lo que tú quisieras en tu vida? Si es algo realmente bueno, obviamente tú deseas que pase, pero debes aprender a esperar, debes aprender a controlarte, ¿verdad? Debes de saber que eso que estás esperando vale la pena, porque si no valiera la pena, pues no tendría caso esperarlo, ¿verdad? Entonces sigue siendo, en otras palabras, significa calma, tranquilidad para esperar o para soportar algo. Eso es paciencia. La capacidad significa, significa calma o tranquilidad para esperar algo o soportarlo. Entonces, mi hermano, debemos aprender a soportar y aguantar.
No importa, mira, muchas veces para ti dices, híjole, pero es que ya me urge, es que esto es así, esto es ahora, y muchas veces el actuar en esa locura, en esa desesperación puede ir nuestra ruina. ¿Qué pasó cuando Saúl ve que los enemigos se están atacándolo y el profeta no aparece y ve que el pueblo se empieza a desertar? Él dijo, ya no tengo tiempo, ya es lo último, ya no puedo esperar más. Y agarró y hizo una locura, ¿verdad? Él agarró y ofreció el sacrificio. Y cuando llega el profeta, lo regaña. Dice, tendrías que haberte esperado y hoy Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero mis hermanos, muchas veces la desesperación va a hacer que nosotros no alcancemos las promesas de Dios, el no soportar, el no el esperar tranquilamente a que pase algo o soportarlo, ¿verdad? De igual manera, todos sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? Que no tiene mucho que estudiamos en la iglesia. Tenía la promesa de un hijo, mas sin embargo él vio que se estaba tardando y su mujer le dijo, pues llégate a mi sierva, y él la agarró y se llegó a su sierva, y de ahí surgió la tribu, surgió Ismael, la tribu de los ismaelitas, los árabes de nuestros tiempos, que hoy luchan contra el pueblo judío, ¿verdad? Por no esperar, hoy vemos las consecuencias. Imagínate si no hubiera estado el tiempo, si Abraham hubiera aprendido a esperar, hoy no existiera esa rivalidad tan fuerte contra esa parte del mundo, ¿verdad? De los árabes por parte de los israelitas. Mas, sin embargo, esto que nos enseña, que muchas veces el no esperar en Dios puede tener consecuencias tanto para nosotros como para nuestra descendencia, mis hermanos. Así es que aprendamos a tranquilizarnos, aprendamos a esperar en Dios. Esto, recuerda, mis hermanos, no es algo natural, esto es algo que proviene de alguien que ha estado en comunión con su Dios. No puedes ir a la tienda y comprarlo. No puedes ir con alguien y que te lo venda. No puedes ir que alguien llegue y te ponga las manos y ya al otro día ya eres paciente. No. Este es un proceso que empieza todas las mañanas buscando a Dios. Luego es Dios poniéndonos a prueba y ahí aplicando la tranquilidad, la paciencia, ¿verdad? La confianza en Dios para ir soportando las pruebas, para ir pasando lo que necesitamos y para esperar lo que queremos, mis hermanos. Y por eso es muy importante que el cristiano aprenda a tener paciencia, que no empiece a luchar en sus fuerzas, porque aún como cristiano la puedes regar, aún como cristiano puedes cometer errores muy graves, ¿verdad? Como los de Abraham, como los de Esaú, que por no esperar el tiempo terminaron con unas consecuencias. El mismo David, cuando no esperó en Dios, ¿verdad? Cuando él quiso arreglar las cosas con esa mujer cuando había pecado y mandó matar a su esposo y todo, ¿verdad? Las consecuencias vienen después. Así que, mis hermanos, Dios quiere que nuestra vida sea una vida plena, una vida tranquila, una vida de dependencia de Él. El problema es que el hombre muchas veces no quiere o no está dispuesto a esperar. Cuando le espera, mis hermanos, es un fruto y es mostrarle a Dios que confiamos en Él y en su tiempo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, mis hermanos, que la Biblia nos incita siempre a tener esa paciencia, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios 10, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, hermano, este versículo que está aquí, lo podríamos estudiar toda la vida y siempre habría algo que nos guiara a nuestro espíritu, ¿verdad? A nuestra alma. Dice la palabra de Dios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hoy en día, si tú ves a alguien que hace ejercicio, si tú ves a alguien que tiene resistencia para correr, si tú, alguien que es muy bueno en el deporte, alguien que es muy bueno en cierta actividad, o alguien que sobresale por su entusiasmo, que sobresale por sus ganas de hacer las cosas, normalmente es alabado. Normalmente decimos, ay, ¿quién quisiera ser como él? Simplemente un futbolista que pueda correr todo el partido y no casarse, es alabado, ¿verdad? Alguien que levanta el peso más grande de todos los hombres, que se le considera el más fuerte del mundo, normalmente son alabados. Normalmente el mundo dice, ¿quién no quisiera ser como él? Y mucha gente, para ser como ellos,
gastan su vida entera entrenando, gastan su vida entera preparándose, gastan su vida entera procurando ser los hombres más fuertes del mundo, o los hombres más rápidos del mundo, o los hombres más hábiles del mundo, porque dicen eso vale la pena. O el que toca un instrumento por toda su vida porque quiere ser el mejor músico del mundo, y por alcanzar una distinción de esas, el hombre es capaz de invertir su vida entera, ¿verdad, mis hermanos? Pero aquí la palabra dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Mira, mis hermanos, es bueno que haya talentos, ¿verdad? Que el mundo tenga dones, pero lo más importante es que el hombre aprenda. Dice, mejor es el hombre que tarda en airarse, el que no se enoja, el que logra controlar su carácter, el que logra controlar su temperamento. Eso tiene mucho más validez, eso es mucho más importante que ser el mejor futbolista, que ser el hombre más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre que tarda en airarse, el hombre que es calmado, que no se enoja, ha demostrado que este hombre confía en Dios, ¿verdad, mis hermanos? Recuerda que estamos hablando de cristianos, estamos hablando de la vida cristiana, no de la vida secular, donde mucha gente puede decir, ese hombre es muy tranquilo, y a lo mejor pues, es lo único que no le interesa, ¿verdad? Pero hablando de la vida cristiana, Dios dice, es mucho mejor, hijo, que seas un hombre que controla su carácter a un hombre que es muy fuerte, un hombre que es muy hábil en el ambiente físico. Y la segunda parte dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, ¿verdad? Igual, recuerda que en esta época hay época de guerras y todo el mundo quiere conquistar al otro, y la forma de conquistar una ciudad a otra, pues es a través de la espada, es a través de la batalla. Entonces los hombres más hábiles, los hombres más fuertes, los hombres más valientes son los que lograban conquistar la ciudad y eran reconocidos como los héroes de esa ciudad, ¿verdad? Que lograba conquistar. Pero aquí la Biblia dice que es más importante conquistar una vez más nuestro carácter, ¿verdad? Dice, el que se enseñorea de su espíritu, al que está diciendo, el que no se deja llevar por las emociones, el que no se deja llevar porque ya lo ofendieron, porque ya le gritaron, porque ya lo hicieron enojar y ya explotó, porque tuvo un mal día y llegó blasfemando, llegó haciendo groserías, llegó echándole pleito a medio mundo, porque no es capaz de soportar, no es capaz de aguantar, y explota esta gente, ¿verdad? Y la Biblia dice que es más importante aprender a controlar nuestro propio espíritu, nuestros propios temperamentos y emociones, que conquistar una ciudad. Y imagínate, y el que conquistaba una ciudad era reconocido y tomado como alguien grande, pero para Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que controles más tus emociones, ¿verdad, mis hermanos? También también aquí en Efesios 4, en el versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros. Muchas veces donde tenemos que demostrar más nuestra paciencia es con los mismos hermanos, es con la misma iglesia. Muchas veces hay gente que llega a la iglesia y ya me cayó mal ya me cayó mal otro, es que no soporta a este hermano, es que ya lo viste como es, de seguro lo dijo por mí, y empiezan muchas veces las disputas dentro de la iglesia, muchas veces empieza el moverse de un lado a otro, el de un grupo contra otro grupo, cuando aquí la palabra de Dios dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda tranquilidad, con toda paciencia, con todo el amor de Dios, o sea, soportados con paciencia los unos a otros en amor. Tenemos que aguantarnos, tenemos que aprender a ser pacientes, hermanos. Todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, todos tenemos cosas que le gustan a alguien, cosas que no le gustan a otro. Pues la Biblia dice, pues ni modo, tenemos que aprender a soportarnos. Piensa en el hermano que más mal te caiga, o con el menos bien que te caiga, pues debes de aprender a soportarlo, porque es un mandato de Dios. Bueno, mis hermanos, por esta noche es todo, ¿verdad? Esperando que esta pequeña reflexión nos ayude, esta pequeña cápsula. Seguiremos hablando un poquito más después de la paciencia en futuras reuniones. Por lo pronto esperamos que esta pequeña cápsula nos ayude para nuestro bien. Nos vemos para la próxima, mis hermanos. Que Dios los bendiga.